Buenas tardes, mi nombre es Joana y le voy a explicar las relaciones entre estructura y funciones de la célula. Cada célula humana realiza ciertas funciones. Algunos son esenciales para la supervivencia celular y otra ayuda a conservar la vida del cuerpo en muchos casos. El número y el tipo de organelo hace que las células difieran en gran medida por lo que respecta a su función especializada. Ejemplo de esta es las células con gran número de mitocondrias, como la del músculo cardíaco, son capaces de realizar un trabajo mantenido porque discúlpeme, ya me entró la niña, porque los números de mitocondria suministrada la energía necesaria para la concentración rítmica y repetida del corazón. El movimiento del flagelo del espermatozoide es otro ejemplo de cómo cada tipo de organelo sirve en una función particular. Tipo de transporte de la membrana. La membrana plasmática de cada célula sana separan el contenido celular del líquido tisular que la rodea. Hay varios procesos de transporte distintos que permiten ese movimiento masivo. Que estos son el proceso de transporte pasivo y el proceso de transporte activo. El proceso de transporte pasivo no requiere de energía celular para mover la sustancia desde una zona con concentración alta hacia otra con concentración baja. El transporte activo exige energía celular para desplazar la sustancia desde una zona con concentración alta hacia otra con concentración baja. Proceso de transporte pasivo. Hay varios tipos de transporte pasivo, los cuales son difusión, ósmosis, diálisis y filtración. La difusión es el movimiento de partículas a través de la membrana desde una zona con concentración alta hacia otra con concentración baja, es decir, a favor de la gradiente de concentración. Ósmosis es el movimiento pasivo del agua a través de una membrana selectivamente permeable en presencia de al menos un soluto para que la membrana sea más impermeable. Diálisis. Es el proceso llamado diálisis. Algunos solutos cuando se desplazan a través de una membrana selectivamente permeable por difusión, mientras que otras no lo hacen. Hasta aquí ha sido mi exposición. Mi nombre es Ámbar Ortiz y yo les estaré hablando sobre la filtración. La filtración consiste en el movimiento de agua y soluto a través de una membrana debido a la existencia de una fuerza impulsadora mayor en un lado de la membrana que en el otro. El proceso de transporte activo es el movimiento ascendente de una sustancia a través de una membrana de una célula viva, es decir, desde una zona de concentración más baja hacia una zona de concentración más alta. La energía necesaria para este movimiento es proporcionada por la ATP. Una bomba de iones es la estructura proteica en la membrana celular llamada transportador. La bomba de iones utiliza la energía del ATP para desplazarse activamente iones a través de las membranas celulares contra sus gradientes de concentración. La pinocitosis es un mecanismo de transporte activo utilizado para introducir líquidos o sustancias disueltas dentro de las células, atrapándolas en una evagenación de la membrana plasmática que se acaba soldando dentro de la célula. El crecimiento y mantenimiento normal. La célula debe producir continuamente las múltiples proteínas estructurales y funcionales distintas necesarias para la vida humana. Las proteínas funcionales sintetizan entonces hidratos de carbono y lípidos y ayudan a regular todas las funciones de la célula. El ADN. El ADN, los cromosomas están compuestos en su mayor parte por ADN. Contiene la información necesaria para fabricar todas las proteínas de la célula, la información que permite
a una célula vivir y funcionar con normalidad. El código genético contiene en los pigmentos de la molécula ADN, que se denomina genes que determinan en una instancia la instrucción y función de todas las células. Hasta aquí fue mi aporte. Mi nombre es Joana y le estaré hablando de la síntesis de la proteína. El proceso de transferir información genética desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se produce realmente la proteína, requiere de dos pasos, transcripción y traducción. Transcripción, durante la transcripción se separan o desarrollan las moléculas bicatenarias de ADN y se forma un tipo de ARN, conocida como ARN mensajero. Cada cadena de ARN es un duplicado o copia de una secuencia particular de genes a lo largo de una de las espirales de ADN recién separadas. Se dice que el ARN mensajero ha sido transcrito, copiado de su molde plantilla de ADN. El ARN sirve entonces de copia de trabajo temporal de un gen de ADN. La transcripción de ARN pasan desde el núcleo hasta el citoplasma para dirigir la síntesis de proteína en los ribosomas. La traducción es el proceso de traducir el código genético del transcrito ARN para sintetizar una proteína. La traducción tiene lugar en ribosomas que se unen alrededor de la cadena de ARN en el citoplasma. Reproducción celular. El ciclo de vida de la célula, el proceso de la reproducción celular es una parte del ciclo vital de la célula. Implica la división de la célula en dos células hijas genéticamente idénticas. Así pues, la reproducción celular supone la división del núcleo, un proceso llamado mitosis, y la división citoplasmática. Este procedimiento consiste en 5 fases, que son interfase, profase, telofase, metafase y anafase. La interfase consiste en el crecimiento de la célula, replicándola de los cromosomas. Las células se dividen, forman una división activa. La profase, la cromatina se condensan en cromosomas visibles. Los cromosomas quedan ancladas. El centrómero, aparecen las fibras del hueso, el nucleodo y la membrana nuclear desaparece. La tercera fase, que es la metafase, aquí la fibra del hueso se une a cada cromatina, los cromosomas se alinean a ambos lados del centro de la célula. La cuarta, que es la anafase, los centrómeros se separan, los cromosomas se alejan del centro de la célula, aparecen en el surco de la división. Y por último está la telofase, que es la que aparece en la membrana nuclear y ambos núcleos del citoplasma y los organelos se dividen equitativamente, se completa el proceso de la división celular. En el resultado de la división de la célula, la división celular de la mitótica produce células nuevas, idénticas, durante los años de desarrollo. La división de las células ayuda a los tejidos y a los órganos a aumentar de tamaño. Durante este periodo de crecimiento corporal, la mitosis permite también agrupar las células similares, a diferenciarlas o a desarrollarse en tejidos diferentes. En el adulto, la mitosis sustituye las células que han perdido capacidad funcional por la edad o que han sido dañadas o destruidas por enfermedades o por lesiones. Si el cuerpo pierde la capacidad de controlar el ciclo vital de la célula, crecimiento, reproducción, diferenciación y muerte, aparece una masa anormal de la célula en la proliferación. Esa masa es una neoplasia. La neoplasia puede ser un crecimiento relativamente inofensivo, conocido como tumores benignos, o crecimientos cancerosos, peligrosos y malignos. Muchas gracias.
lo vas a mandar por el grupo el video. El,